Damas y caballeros, estamos aquí en otro episodio de Meet the Hacker con el señor Alonso Caballero. ¿Cómo estás, Alonso? Bastante bien, muy agradecido por la invitación. En verdad, siempre me complace en mis pocas o casi mínimas apariciones en público, me complace siempre poder compartir con la comunidad. Me encanta, gracias. Valoramos muchísimo eso. Sabemos que es difícil también encontrarte por temas de tanto de agenda como de perfil. Hay gente de más bajo perfil en nuestro ambiente, así que te agradezco mucho por esta aparición. Y te cuento un poco que es, como sabes, y para que la gente nos está escuchando, sepa que lo que queremos transmitir con estas conversaciones son un poco las voces de gente que está hace mucho tiempo en el ambiente y particularmente tú estás hace un montón de tiempo, más de los que mucha gente puede contar en sus propias, muchos en el trayecto de una vida entera. Así que quiero arrancar, para que te conocer un poco tu historia, quiero arrancar desde cuándo empezaste con todo esto, cuándo conociste la computadora, la tecnología, la seguridad, ¿cuándo fue eso? No sé, ¿a qué edad tenías? Bueno, esto se remonta, también he olvidado tal vez el año exacto, pero podría tomar como referencia el año 84-85. Mm, Mi primer acercamiento con una computadora fue, tal vez alguien no recuerde, tal vez algunos sí, de mi época, que eran las computadoras Atari. ujú. Me refiero a las computadoras Atari, no me estoy refiriendo a las Claro, consolas de juego, jueguitos. muy diferente. Bien, con Y cassette, digamos. exacto, recuerdo muy bien que era un Atari 800 XL que tenía creo que 16 KB o 64 KB de RAM. Se utilizaban todavía los discos flexibles de 5 un cuarto. Los teclados eran pues Ujú, impresionantemente pesados. Era una computadora prácticamente una reliquia. claro, Y lo paradójico es que yo empecé por el tema de los juegos, porque el Atari en esas épocas era tal vez líder, creo que, en cómo presentaba los juegos de video. Y bueno, recuerdo muy bien que una noche un amigo mío, un vecino mío, me invitó a jugar y uno piensa que lo invita a jugar con carritos, con, no sé, pues, con muñecos de acción. Y cuando llegué a su casa, se trataba de juegos por computadora que no tenía la menor idea de qué era, ¿no? Veía en su televisor, que un televisor claro, de los antiguos, veía que había imágenes que no correspondían a la televisión normal que nosotros veíamos. Y fue claro, ahí donde quedé maravillado, ¿no? Del ver que con una televisión se podía jugar ello. qué Luego, bueno. obviamente, como cualquier niño, comencé a insistirle a mi padre para que me comprara la misma computadora, obviamente. Y afortunadamente, pues, no sé si un año después o poco tiempo después pude ya yo mismo disfrutar esa computadora. Que como reitero al inicio fue por un tema de los juegos, pues, o sea, Claro, eso es lo más efectivo para un niño, los claro. juegos. Y luego de allí ya comencé a los juegos como que tratar de llegar a los límites, ¿no? Que ahora creo que les Mm, dicen, no sé, tiene un término, que ahora que tienes que llegar al último nivel, no claro, recuerdo ahorita. Pero en esas épocas, bueno, era tanto mi, entre comillas, vicio que empezaba a llegar a los últimos niveles de los juegos y prácticamente, pues, luego qué, ¿no? Porque no es como claro, ahora que puede conectarse a internet y te descargas un juego. En esa época claro, tenías que copiarlos por disquete o esperar que alguien lo tuviese. Entonces claro. era todo un tema. Pude agenciarme, bueno, yo no, gracias a mi padre, compré unos libros de programación de Atari, de Basic, en esa época Basic. Ujú, Y comencé a hacer mis pininos en algunos pequeños programas que técnicamente era simplemente lo escribía, lo copiaba y lo pegaba, no tenía la mínima idea de lo que hacía, por ahí veía un claro, print, un rem, un go-to, claro, entonces simplemente comenzaba a escribir y uno más o menos entendía la lógica, ¿no? O sea, si yo escribo esto, hace esto, si yo cambio claro. esto, el color cambia, si yo coloco Bien. esto, ya sale otro muñequito, entonces empezaba a interesarme más el tema de la programación. Y luego de ello ya, creo que ya definitivamente eso marcó mi vida porque lo que quise hacer es dedicarme a las computadoras, ¿no? Luego de Buenísimo. ello, tal vez habrán transcurrido unos 10 o 8 años desde ese entonces, donde ya decidí pues tratar de postular a una universidad para estudiar, que en esa época desafortunadamente no existía todavía carreras o profesiones de informática o sistemas, o no, para ser exactos, no existían informática o
carreras o profesiones directamente relacionadas con computadoras. Creo que sí existían sistemas Ujú, o algo así, ¿no? Pero bueno, sistemas no necesariamente tiene que ver con computadoras. Y ujú, tuve el agrado de ingresar a una profesión o, bueno, una escuela aquí que se llama, bueno, aquí le denominan escuela, ¿no? Pero en realidad es ujú, una universidad y tiene una carrera o una profesión que se llama ingeniería informática. ujú, Y allí ingresé y obviamente pues el desarrollo en esa época, estamos hablando de que la primera computadora que yo vi en la universidad era una Olivetti de mm, altura de 32 bits, que tenía mm, un disco duro creo que de un mega y medio, la memoria creo que eran de 4 megas o de 2 megas, no sé, o sea, era claro. un... Wow. ¿Y qué es lo que programábamos allí? Programábamos en Pascal, que creo que era la Ujú, versión de 7, ujú, en su DOS y todo eso. El primer Windows que vi, y eso sí siempre lo voy a recordar, fue el Windows NT 3.1, si ujú, recuerdo bien. Me impactó el hecho de que uno estaba acostumbrado a ver la consola típica del DOS, pantalla negra o claro. letras blancas, letras naranjas, y me impactó el hecho de ver un entorno visual donde veías ventanas y demás. Luego de ello, recuerdo haber comprado hasta una de estas, una pequeña revista que te dicen cómo usar Windows. O sea, yo Claro, he tenido que comprar una separata, una revista que te enseñaba a utilizar Windows claro, 95 en esas épocas. claro. Y estaba allí con mi revista y decía, haz esto en Windows y salía esta ventana, salía otra cosa. Obviamente, pues, también en esas épocas en la universidad, como suele suceder, uno tiene una cierta rebeldía. Y esta rebeldía decía, ¿por qué si todos están utilizando Windows, por qué yo tengo que seguir o por qué debería utilizar Windows, que es lo mismo que utilizan todos? Ujú, Y estamos hablando que también en el año 97 o 98 que ingresé a la universidad, la internet era, o bueno, internet era bastante incipiente todavía. Las velocidades que hoy manejamos en esa época eran ujú, prácticamente impensables. Estamos hablando de que yo me bajé un antivirus, recuerdo, no quiero tampoco saltarme de lo anterior, pero recuerdo haberme bajado un antivirus de 6 megas en media hora. O sea, entonces era una velocidad impresionante. Bueno, claro. regresando al tema de la universidad, en esas épocas también es importante mencionar que conforme crecía esas ganas de aprender sobre computadoras, también existía esa rebeldía, que hasta creo que el día de hoy sigo con eso, de tratar de hacer algo diferente. Y Ujú, creo que muchos de los, entre comillas, hackers tenemos eso de decir, no, yo no quiero conformarme ujú, con, quiero algo más, debe haber ujú, algo más, debe existir algo más. Y si no existe algo más, yo lo invento y hago eso que es diferente. Y en bien. esas épocas, en internet empecé a, exactamente, bueno, mi memoria también es muy, algunas veces me traiciona, no recuerdo exactamente cómo llegué este, a ciertas páginas. Bueno, creo Ujú, que en esas épocas tal vez, gracias a que me compré una computadora, bueno, mi padre me compró una computadora. La segunda computadora que tuve ya era una computadora, entre comillas, digamos, amigable, ¿no? Era ujú, una IBM Activa, estamos hablando del año 97, mm, de marca, obviamente costaba muchísimo más claro. que las estas, creo que le decían Los clones o clones. compatibles. Ajá, recuerdo que la primera computadora tenía 12 megas de RAM, bueno, la segunda computadora. Tenía 1.2 gigas de disco, tenía disquetera, tenía CD, lectora, una pantalla de 14 pulgadas, parlantes de esos físicos antiguos, un mouse y un teclado muy, muy... En esa época parecía una belleza, pero ahora lo ves y Claro. un dinosaurio. Y lo interesante de esa computadora es que venía con internet gratis. No sé Mm, cómo era posible que pagaran internet mm, los que compraron. O sea, yo no lo pagaba mm, quien me lo ujú, vendió. Y claro. eso fue un punto de quiebre porque me permitió empezar a navegar desde mi casa, que era prácticamente un lujo, un privilegio en esas épocas, 97, 98 estoy Sí, hablando. sí, sí, sí. No sé cómo, bueno, entre todas las páginas que ya se supondrán que visitaba, tal vez por ahí habré encontrado un sitio de Juárez, que creo que tal vez no todos entiendan lo que es Juárez, pero Ujú, realmente es software ilegal, ¿no? O sea, ya. vas a una página y te bajas software ilegal.
Entonces, reitero que no recuerdo exactamente, pero dentro de esas páginas, dentro de esos sitios que visitaba, recuerdo muy bien una página web que se llamaba Isla Tortuga o País Claro. Tortuga Sí, sí, o la tortuga. la taberna de Van Jaques y Las otros sitios. españolas. Exacto. Entonces, cuando empecé a llegar por allí, habían muchos documentos, textos que hablaban de Linux, del sistema operativo Linux. Entonces, eso empezó a atraer mi atención por el hecho también de que decían que con Linux se podría, entre comillas, hackear, ¿no? Ahí empecé ya con el tema del hacking, que obviamente desconocía toda la amplitud de la palabra. Y en sitios como la Taberna de Van Jaques, Isla Tortuga, pues Tortuga, no sé, creo que mutó, cambió y otros sitios más, empecé a descargar, este, creo que eran Signs o Scenes, bueno, yo siempre he dicho Scenes, que son revistas electrónicas, ¿no? Y en esas épocas comencé a leer los textos de SET, que era Saqueadores Edición Técnica, Raregas, claro está. No, creo que no había muchos, pero había otros otros documentos. Ahí conocí, por ejemplo, la revista FRAC, que estaba en inglés, que en inglés tampoco entendía mucho. Y Claro. empezaba a leer, ¿no? A leer Raregas, empezaba a leer SET, había otros más en español. Las clásicas, eh, em, no sé si tal vez tú recuerdas, de Caroline Ah, sí, Maynell o sí, 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 Caroline Maile, sí, sí, guía del hacking, sí, guía esa. del hacking, harmless, como que sin daño, no hace daño, algo así. Esa fue una de los, no sé si revistas o documentos o textos, no sé cómo lo diré. Sí, Te enseñaba prácticamente paso a paso. Te decía, ejecútate el net, pones esta dirección IP, puerto tal, y ejecutas tales comandos y puedes enviar un correo falsificado. Eso sí me acuerdo de haberlo hecho, creo que fue uno de mis primeros, entre comillas, hacks, ¿no? Falsificar correos electrónicos para que de la facultad o de la universidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía yo? Escribía un mensaje de correo electrónico como si fuera otra persona. Como en esa época la seguridad era prácticamente pues claro, nada. mínima, entonces empezaba, entre comillas, a fastidiar, ¿no? Porque soy prácticamente fastidiar nada más. Y empezaba ya a entender más el tema de cómo tú puedes de cierta manera empezar a detectar ciertas fallas o cómo puedes aprovecharte de Ujú, un funcionamiento normal de un sistema operativo Linux, que en esa época en la universidad donde yo estudiaba, la mayoría de servidores eran Linux o utilizaban Unix en esa época y empezaba a hacer mis primeros intentos, entre comillas, de hacking, que prácticamente era un copy-paste, ¿no? O sea, claro. no entendía mucho de lo que estaba haciendo y luego ya conforme vas leyendo, vas Ujú. entendiendo, ya tienes mayor idea. Sí, ahí me acuerdo, se llamaba Guía de Hacking Mayormente Inofensivo, así se llama. Exacto, Guide to exacto, Mostly Harmless Hacking, ahí está, de exacto. Caroline Maynard. Y luego me enteré de que no era la versión en español, sino era en inglés, que alguien lo había Claro, traducido. Yo pensé que claro. esto es en español. Recuerdo, por ejemplo, que decía algo así como que tu computadora tiene 65.535 puertos. Y aunque pueda sonar muy coloquial, tal vez se van a burlar de mí, seguro. Yo me acuerdo haberme parado de mi silla y haber visto atrás de mi computadora dónde estaban los Claro, 65.525 puertos, porque en esa época uno no tiene la menor claro, idea. claro, Y me gusta contarlo como anécdota porque obviamente claro, nadie está viendo y decía, pero ¿dónde están los 65.525 puertos? Porque uno, un puerto se supone que es un claro. tipo de Físico. motor físico. Entonces, hay esos temas, esos Ujú, sitios que yo visitaba, me dieron dos perspectivas. Aprender Linux y el tema del hacking. Entonces, seguí leyendo, es más, es bueno mencionar porque eso tiene mucho que ver con lo que pasó después, que faltaba clases, prácticamente me quedaba literalmente leyendo de mañana a noche todos esos documentos, tratando de entenderlos, de practicarlos, faltaban las clases de universidad, ¿okay? Otros faltan por otras cosas, yo faltaba por eso. Y luego ya, bueno, vinieron las consecuencias después. Pero afortunadamente, esas lecturas, ese tiempo invertido, poco a poco me iban haciendo un poquito más centrado o dirigiendo mi atención en que tengo, reitero, que aprender Linux y tengo que aprender sobre temas Bien. de hacking.
Entonces, ¿no? Entre comillas, aunque pueda sonar trillado ahora, ¿no? O sea, si estás inmerso en hacking, tienes que conocer Linux. O sea, Claro. definitivamente. Tal vez algunos no compartan esa idea, pero creo Ujú, que en la actualidad es casi, casi ujú. inevitable. Entonces, de esas épocas también, eh, no sé si fue por un amigo o un conocido, me agencié de un CD de Slackware. No recuerdo la Mm, versión. bien. Debe ser una de las primeras versiones del Slackware. Me tomó literalmente instalarla en mi computadora todo un día, porque entre que entendía cómo funcionaba ¿cómo era? Sí, El hilo. el instalador, sí, el bootloader, sí, No, el hilo. el Sí, instalador, sí, sí, sí. el hilo que tenía que redimensionar mi partición, Claro, porque todo a mano. necesito, claro, entonces entre que hacía eso y rogaba que no se me dañara la computadora, porque tenía que Mm, reinstalar, me tomó todo un día, lo pude hacer, no tenía interfaz gráfica, era solo una consola, ujú. no funcionaba mi disquetera, la resolución era prácticamente paupérrima, pero yo contento porque ya estaba Linux instalado, ¿no? Ya Claro. luego después lo arreglo, ya vemos Ujú, cómo, o sea, claro, reitero y subrayo esto que estamos hablando de que no tenías la posibilidad de claro, consultarle a alguien, no podías llamar a totalmente. tu amigo que sabía Linux, porque Claro, no sí. había ningún amigo que sabía Linux, o no podías conectarte a internet y hacer un foro, una pregunta, porque Claro, no tenía esa facilidad de internet. Es más, no pude nunca en esa época conectar mi Linux a internet, porque el modem era un claro. modem Entonces los propietario. drivers, claro. Exacto, los drivers prácticamente nunca funcionaron, entonces ya, pues no me quedaba. Entonces, después de esa lucha, tuve Linux, comencé a utilizarlo ya en mi casa, que era bastante más confortable. Uno más, aprende más cuando estás interactuando con el sistema operativo. Y eso ya como que fue acrecentando mis habilidades, ¿no? El poder uno utilizar constantemente algo te ayuda a entenderlo, a dominarlo, que es lo fundamental finalmente. Entonces ya luego de ello, ya estamos hablando de tal vez el año 2000, 2001, ya Internet estaba algo más masificado, yo aún seguía sin tener Internet, hasta que pude, bueno, estaba en la universidad todavía, y recuerdo muy bien que una amiga mía me dijo que un amigo de ella tenía un inconveniente con su Linux porque no le funcionaba o no arrancaba o algo así. Ah, ya, le digo, ya, yo le ayudo, pues. Y me dijo, ya anda a este lugar. Este, y yo fui todo inocente. Se trataba de una organización o una entidad aquí en mi ciudad, que es Ujú, bastante, entre comillas, conocida y poderosa, que ujú, es entonces fui, pregunté por este amigo y se trataba del área de sistemas de una entidad, reitero, bastante conocida. mm, Y bueno, me dijo, ya, bueno, entré normal. En esas épocas también quiero que visualicen que yo utilizaba el cabello muy largo. No vestía como visto ahora, vestía un poquito más informal. Y llegué, me explicó el inconveniente y simplemente escribí, creo que 2 líneas de comando. Era un problema de configuración del grupo, el GAP, creo que se sí, sí, pronuncia. sí. Eh, Era un problema que no había direccionado bien el inicio del Windows o del Ujú, Linux. Y creo que escribí 2 líneas y listo, guardé, reinició y funcionó. Entonces él se quedó como que hubiera visto, no sé, a Jesucristo, porque se quedó maravillado, no sé. mm, Siempre voy a recordar eso porque fue como que claro, yo puedo hacer algo, o eso fue mi pensamiento, ¿no? Y luego lo entiendes. Yo puedo hacer algo que mm, muchos no pueden hacer. claro. Entonces, como que esos pequeños Mm, momentos hacen que tú sigas en ese rumbo, en ese camino, como que claro. te dan confianza para seguir adelante. Y me invitó a realizar prácticas, así de buenas a primeras. Me dijo, ¿qué te parece si instalas un servidor de correo? ¿Qué te parece si instalas un servidor web? ¿Qué te parece si haces esas cosas? Claro, en primera instancia, bueno, yo lo hice porque me gustaba, ¿no? Porque era una manera primero de poder aplicar mis conocimientos en un entorno empresarial que es muy diferente a tener tu Linux en tu casa. Me dijo, aquí tenemos computadoras, tenemos servidores, puedes instalarlo, puedes hacerlo. Claro que en esa época uno no piensa, ¿no?, que no me van a pagar ni nada por el estilo. Bueno, me pagaban con internet prácticamente, porque tenía internet.
Entonces yo lo hice y dije, ya yo lo hago, vengo en mis horas libres de clase. Claro. Y empezamos así. Comencé a instalar, configurar servicios. Recuerdo que hice un correo electrónico, servidor proxy, firewall, de mesetas. Entonces ya eso como que empiezas a tener elevar tus conocimientos y una tras otra y una tras otra. Claro. Y bueno, ya después obviamente solicité que por favor me reconocieran un poquito económicamente. Claro, claro. Luego finalmente terminé contratado, ¿no? Ya me Bien. contrataron y bueno, estuve varios años allí administrando los servidores. Recuerdo que ahí haber empezado con un Red Hat 7.1 en esas épocas. Luego Red Hat, como ya deben saber muchos, cerró su Ujú. línea y se convirtió, entre comillas, en cerrado. Entonces en ese momento migré a Debian y por muchos años estuve administrando servidores Debian, que para algunos les agrada, para otros tal vez no les agrada. Bueno, en Linux es así, ¿no? Y Claro. con Debian logré un dominio bastante elevado. Luego de ello, comencé a hacer mis primeras presentaciones. Recuerdo que en la primera presentación hablé sobre, bueno, me invitaron a hacer una presentación sobre un tema forense, porque yo también ya tenía ciertos... eh, em, bueno, antes de ello, para no adelantarme, una de las primeras presentaciones me invitaron a exponer a la ciudad. Bueno, en mi país Lima es la capital. Yo no resido en la capital. La mayoría, por no decir, todos creen que yo resido en la capital. Pero bueno, es importante mencionarlo para todos los que están aquí. Bien. Y hubo una convocatoria ¿cómo se denomina? Un grupo que era en esas Ujú. épocas un grupo de Linux en Perú. No recuerdo exactamente, pero es algo así como Linux Perú. E hizo una convocatoria, un call for papers, algo así, porque iban a hacer un evento que se llamaba LSD, que no es el LSD que muchos se Claro. podrán estar imaginando, sino era el Linux Security Day. Hicieron su call for papers, yo postulé, dije, quiero viajar a Lima, y logré que me aceptaran, me pagaron los pasajes, ida y vuelta, y expuse, ¿no? Y la primera exposición, y voy a hacer un subrayado, una anotación, que en esa época no había legislación sobre hacking en Claro. mi país. Claro. Entonces, lo que yo expuse, literalmente, si yo expongo ahora lo que expuse en esa oportunidad, ya no estaría en libertad. Claro. Porque Claro. lo que ¿De qué expuse año, fue, de qué año hablamos? estoy hablando del 2002 o 2003, por ahí, Ok. no había legislación, ahora sí. Claro. Literalmente lo que expuse es, claro, yo he obviado ciertas cosas entre lo que hacía en la universidad, pero literalmente lo que expuse fue cómo ingresé de manera no autorizada a los servidores de la universidad. Ujú. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, envié mi call for pay, mi documento, me lo aceptaron y lo que expuse fue exactamente como lo hice. Más allá del tema de llamar la atención, que obviamente había algo de ello, ¿no? Era Claro. el hecho de que miren lo que se puede hacer. Y si estoy exponiendo en un evento de seguridad, porque era el Linux Security Day, es decir, un día de seguridad en Linux, miren cómo se puede comprometer o se puede tomar control o explotar o como se quiera denominar un servidor Linux. Entonces, lo que yo narré fue algo lo cual se hizo, no es algo que yo lo inventé o no es algo que encontré en un estándar, una directriz, una directiva que te dice haz esto, haz esto, haz esto. No, yo Ujú. lo hice prácticamente en base a todo lo cual aprendí, no en base a reitero, a algún documento que me guió o algo así, sino conforme uno va aprendiendo, va aplicando sus Ujú. conocimientos. También en esas épocas ya pertenecía a Raregas, no lo he mencionado aún, pero fue el Ujú. editor por varios años, eh, que bueno, fue muy divertido todos esos años de edición. Es más, hay un libro que se llama La historia del hacking en Hack Story. en España, creo, ¿sí, no? Hack Story, sí, de Mercé Molist. Donde se narra, de Marcel Molly, sí, donde se narra precisamente toda la historia. Que me Ujú. entrevistaron también para que les dé mi perspectiva y ahí está, mi nombre aparece, hasta Muy en la bien, muy bien. fraca, mi nombre, ya. Con esto puedo morir en paz. Muy bueno. ¿Y cómo conociste a los chicos, a todos los que estaban hasta ese momento participando? ¿Por IRC? Ya, muy bueno, muy bueno. Esa es una parte también bastante amplia. Sucede lo siguiente, en el caso de cuando no lo he mencionado mucho porque, bueno, no sé cómo Ujú. íbamos a llegar a este tema, pero
Ujú. Yo estaba bastante inmerso en el tema del hacking, cuando eh, empecé a leer las revistas de Radegast, de SET. Eh, mm, si recuerdo bien, y reitero, ya la memoria también para mí me falla muchas veces, yo les escribí, o creo que ellos hicieron una convocatoria de integrantes, no recuerdo exactamente cómo, pero empecé a tener contacto con los editores, tanto de Ujú. SET, de Saqueadores, como Ujú. que de Raregas también. Me escribía, enviaba correo. Creo que fue algo así como preguntarles algo, bueno, que estaba interesado en el tema, quería aprender más y Ujú. bueno, les escribía a ellos, ¿no? Que eran las referencias. Lo que sí voy a rescatar siempre, y esto siempre voy a estar agradecido con ellos, aunque nunca supe y nunca creo que sabré sus nombres reales, eh, es la amabilidad, la cordialidad con la cual trataron a alguien que era un patita que te escribía de Perú y ¿por qué le voy a responder? Y Claro. eso me gustó mucho porque lo tomé como una manera de ser yo mismo, es decir, todos quienes me Mm. escriben, aunque me demore un poco, yo les respondo. O sea, por consideración de esas personas que se toman un tiempo y se tomaron un tiempo durante todos estos años en escribir un mensaje de correo electrónico, yo siempre les respondo. Puede ser un mensaje muy, no sé, yo también no tengo mucha paciencia algunas veces, pero trato de tener paciencia y les respondo de la manera más amable posible. Porque ellos me hicieron así, ellos me inculcaron a que si alguien me escribe, Ah, yo bueno. le respondo con toda la cortesía. Entonces, eh, me contacté con ellos, reitero que de alguna manera creo que me dijeron o me ofrecieron el tema de ser integrante o yo les dije que podría ayudarlos en ciertos temas Ujú. y ingresé como miembro de Raregas, que si el miembro de Raregas era, no sé, pues como pertenecer a la élite, super hackzor y así con todas las palabras hackers que puedan existir, ya uno se siente Claro, hacker sin saber hacer un netcat, ¿no? Prácticamente claro. eso era lo que pasa. Y empecé a colaborar con ellos, a escribir documentos. El Raregas, las revistas, sets y demás todavía existen. Bueno, yo en mi Ujú. sitio web lo tengo en un apartado, tengo todos los números, tengo las copias y demás. Y en internet pueden encontrarlo, o sea, pueden encontrar todo lo que escribí. Y reitero, en esas épocas, mucho de ello es totalmente ilegal, pero en la actualidad ya te pueden meter Claro, preso simplemente por publicarlo. Pero bueno, claro. afortunadamente en esas épocas era así. Raregas, y eso también lo recuerdo, tiene toda una historia, es amplísima. En la Hack Story se menciona esto con Raretrip, que fue el fundador, estamos hablando de un mexicano, de la universidad, estamos hablando de, ¿cómo se llama este término? De este tema de rebeldía, hay un término Ujú. que se da para ello, donde estás en contra del sistema, donde quieres Claro. incendiarlo todo, donde quieres Sí, pues destruir para tipo construir. anarquista, una cosa así. Exacto, anarquía, esa es la palabra. El pata Claro, Raleigh era una anárquico, creo que se denominaría. Bueno, claro. imagínense la clase de documentos, de crear bombas, no sé si YouTube vaya a aceptar esto, pero estamos hablando de ese tipo de temas. Y claro está, yo escribía, no sé, pues recuerdo que uno de los primeros escritos fue sobre John the Ripper, el tema de utilizar sus reglas para manipular las contraseñas, y bueno, me aceptaron, publiqué esos otros escritos y luego me ofrecieron ser el editor. Yo creo que me ofrecieron ser el editor porque ellos no tenían tiempo y querían que yo edite más que por méritos propios. Bueno, algo de mérito tuve. Y así Sí, estuve sí. administrando o editando la revista. Yo conocía, bueno, Pata, que creo que fue el editor en esa época, que no sé su nombre, en verdad. Pata siempre ha sido para mí, es un español. Allí conocí a Wanzo, que es Arturo, que luego ya Ujú. conocido por todos. Ángel Protector, Hernán. Shadow, que Dios, se me fue su nombre. Sergio. Sergio. Sergio, Shadow, Sergio. Habían otros miembros más, algunos menos públicos. Me acuerdo Ujú. que habían dos, un uruguayo y otro,
más que prácticamente encontrarlos a ellos, era como encontrar, no sé, pues una aguja en un pajar. Nos Claro. reunimos en el IRC, en el famoso MIRC o los chats. Ujú. Teníamos reuniones, no sé, pues coordinábamos en esa época coordinábamos por correo, pues, o si no por ICQ, Claro. TQ, ¿no? ICQ, Sí. y así de la nada, por ejemplo, estos miembros que no escribían nunca se aparecían por el chat. Raretrip, el otro patito uruguayo creo que se llamaba Enano, era su nick, u otros más, y nos reuníamos y coordinábamos y decíamos, acordábamos. Ah, me estoy olvidando no, no estoy olvidando, estoy Altec, Dios, siempre se me olvida su nombre, de Altec, ya bueno, que es No me también un acuerdo. mexicano muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Me va a colgar si no recuerdo su nombre. Y sí, habían españoles, había mexicanos, yo era el único peruano, había bolivianos, había chilenos, argentinos, uruguayos, no había ningún colombiano, ningún venezolano, ningún ecuatoriano, ningún paraguayo, pero de toda Latinoamérica Casi y todo. México y España estábamos casi todos. Eh, Era una odisea poder coordinar fechas, Claro. horarios, pero como digo, más era creo que porque yo tenía más tiempo que los otros y bueno, al final publicamos 19 ediciones, yo creo que estuve desde Wow. la 15 o 16. Eh, Hay algo que muchos no saben, que iba a haber una edición 20 de Mm, cierre. Técnicamente era la despedida, pero por unos 5 presentados nunca se pudo publicar. Bueno, mm. ahora sí tengo contacto con muchos de ellos, tú lo sabes bien. Quizás, Tengo contacto con muchos de ellos por un grupo en Telegram que tenemos. Espero que no sea nada raro que ellos. Bueno, pero claro, es un grupo privado claro, de nosotros, donde claro. tengo contacto con la mayoría de los miembros de Raregas. Y bueno, por ahí también surgió la idea de poder tal vez publicar una 20 como más por un Claro. tema vintage, por un tema de, cada vez que cerremos Raregas y que recibí los aplausos, Claro. Como las bandas de rock que después se juntan después de un tiempo y hacen la despedida. claro, las reverencias y sabes que se cerramos todos, ¿no? Y Raregas fue una experiencia prácticamente inolvidable. También tuve por ahí contacto con C, tuve contacto con los grupos, me pidieron escribir para C también, que me pidieron escribir para otros grupos, pero en esas épocas ya no, comencé a estar en otros temas laborales, entre otros Mm, temas. Pero sí, o sea, Raregas, y demás grupos de la comunidad me han dado muy buenos. Yo los considero amigos, claro, tal vez no amigos físicos con quien puedes irte a tomar unas chelas o unas cervezas o ujú. unas birras, como se diga, pero sí son amigos a los cuales les puedo consultar Claro, algo, les puedo compartir algo, claro. o algo así, y están muy dispuestos a comentar, a aportar, entonces eso es algo que es bastante, que reconforta bastante. Sí, sí, Eh, sí. Que además no, no había tanto, honestamente no había tanto para leer, recuerdo en esas épocas que no había tanto para leer en español, así que ya quien escribiera con español iba a ser leído, si está más o menos de buena calidad iba a ser leído. Sí, yo me acuerdo que las publicaciones de Raregas las anunciaban por el MIR, o sea, se anunciaban por el MIR y por un foro teníamos, no, por un foro no, por una lista, en el listas puede ser, o ya, el Sí, listas puede creo que ser. sí, el listas, no. Y teníamos ese grupo, perdón, esa lista en el listas, cuando Ujú, existían las listas de correo electrónico, lo anunciábamos por el chat y empezaba la gente a entrar, a ujú. descargarlas, Claro. a leerlas, recibíamos correos, retroalimentación, era Ujú, bastante agradable, ¿no? Mágicos momentos que ujú. la Sí, sí, actualidad sí. creo que como se ha perdido mucho de esa, no sé si decirlo romanticismo, Mm, no sé, esa cosa que tiene el hacking, que bueno, mm, yo soy un poco crítico en cuanto a cómo se está llevando el hacking en la actualidad, ¿no? Creo que mm. tiene mucho que ver con cómo yo me inicié en esto y que tal vez, aunque no sea lo más adecuado, como que tener una opinión un poco fuerte con cómo en la actualidad se percibe el hacking, que Ujú. bueno, en un rato más podemos hablar de eso. Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces ahí cuando, ¿cuál fue la última edición? ¿Fue qué año aproximadamente? La que salió, la 19 en realidad. Ahí sí, no tengo la No, memoria, no te da una pero referencia, no me acuerdo. eh,
no sé si llegamos a los 2000, pero tal vez fue 2001, 2002, tal Mm, vez, la última edición, ¿no? Como te digo, estábamos claro. preparando la Mm, 20, es más, ya, yo tengo los claro. artículos de la edición 20, Claro. que recuerda que hay un texto de Hernán, Mm, que hay un texto de otro integrante, hay un texto mío, en realidad mm, hay como cuatro, ¿no? Textos que yo los tengo ahí, mm, copias CD de disquete pasaron claro, a CD, de CD pasaron a claro, DVD, claro. y ahora sí, imagínate que yo tengo backups hasta desde el año, bueno, yo tenía backups desde el 97, 98, pero los últimos que he Claro. revisado del 2000, 2001 Wow, todavía. wow, impresionante. Y después, ¿cómo todo eso lo fuiste transformando ya más en profesión? ¿Cómo pasaste a trabajar de todas esas cosas? Sí, es justo el hecho de haber ingresado a esta empresa, a esta organización, a esta institución, Ujú, eh, empezó ya a alimentar mi perspectiva profesional. Eso me ayudó mucho también por el tema de, de ser más conocido, por lo claro. que hago. Yo mismo buscaba tratar de exponer en algunos eventos. Eh, Suele suceder que cuando alguien, por ejemplo, yo en este evento el cual participé, fue en Lima, fue en un auditorio de 500 personas, que fue la primera vez que yo expuse. A mí me mandaron así, como que te empujan y mándate al, al escenario y ves 500 personas que quieren escuchar lo que tú estás. Entonces, uno no está preparado para eso, ¿no? Ya Claro, cuando te apoyan al final, como que ya sientes el alivio de decir, ya, no lo vuelvo a hacer, pero igual te da esa adrenalina, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Y es como cuando tú haces algo y ese algo te empieza a generar otros enlaces, ¿no? Alguien claro. escucha tu presentación y dice, mira, le voy a proponer. Mira, Mm, gracias a mi presentación me empezaron a ofrecer otras presentaciones, me empezaron a ofrecer, por ejemplo, que dictar cursos, o dictar talleres, o eventos. Entonces comencé a realizar ese tipo de, de actividades, ¿no? ujú, Empecé a seguir dando conferencias, me orientaba más a eso, me gustaba exponer lo que hacía. mm, Por ejemplo, generalmente yo exponía sobre hacking, ¿no? Porque en esa época estaba concentrado en puro hacking, o Linux, o puntualmente en Debian, que era parte de mi trabajo, ¿no? Entonces yo exponía, por ejemplo, cómo configurar un correo electrónico, ujú, cómo se configuran los servidores, o en el tema de hacking, cómo se realizan cierto tipo de actividades. Claro, ujú, lo más interesante era siempre cómo explotas las computadoras. ujú, Y en uno de esos eventos, conferencias, fui empezando a incrementar más conocimientos. Me dijeron, por ejemplo, en una oportunidad que dicté un curso sobre forense, que en esa época yo no tenía la menor idea de lo que era el forense. Y luego cuando me dijeron, mira, es esto, hablan sobre esto, rápidamente traté de agenciarme de un libro en esa época le decían informática forense, ¿no? Y había un libro en inglés, y eso mucho lo recuerdo, del año 2004, que era algo así como cómputo forense o fundamentos de forense, o algo así. No era el Forensics for Dummies, porque eso fue mucho ujú. después, pero la persona que me solicitó esto pertenecía a la policía aquí de mi país, porque obviamente estaba interesado en ese tema. Y en esas épocas el tema forense era rarísimo o muy peculiar o muy raro. Solamente a modo de nota, esa persona que en esas épocas, estoy hablando del 2003, 2004, que empezó así casi de cero con el tema forense, ahora tiene una de las empresas más importantes en Perú, con Mm, equipos de alta tecnología, con el software, con las últimas actualizaciones en el tema de forense, de móviles, de la nube. Tenía una evolución impresionante y a mí me reconforta mucho porque qué es bueno. una de las empresas más importantes aquí en Perú. Y ahí entré yo también al tema forense. Entonces, me concentré en Linux, que seguía referenciando mis conocimientos en Linux, seguía el tema de Ujú, hacking, pero ahora tenía otra rama que era la rama forense. Y empecé a profundizar en el ámbito forense, mm, a conocer los diversos aspectos, los elementos, cómo yo podía analizar, por ejemplo,
un incidente relacionado con computadoras. El forense también ha tenido radicales cambios, ¿no? Ya no es el forense tradicional en donde vas y sacas una imagen forense o realizas una copia forense y ya tienes un disco de 2 teras y tienes una imagen forense de 2 teras. Ahora ya ese procedimiento, aunque todavía se realiza, pues no es tal vez lo más regular. Afortunadamente también allí empecé a dictar cursos, me llamaron para realizar capacitaciones en forense. Como era un tema raro, y eso también siempre lo sugiero, ¿no? Traten quienes son nuevos en el área, quienes están empezando, traten de concentrarse en un tema o 2 temas y traten de profundizar en ello. Traten de ser lo mejor posibles en estos temas, porque obviamente si se van a concentrar, bueno, ya, si son muy, muy buenos, si se van a concentrar en un área donde hay 1000 profesionales que hacen lo mismo, tal vez no sea muy fácil resaltar, ¿no? Claro. Pero si son muy buenos, claro, van a resaltar. Pero si se van a un área donde no hay muchas personas involucradas y ustedes son buenos en lo que hacen, tal vez puedan atraer más la atención y obviamente empezar a desarrollarse profesionalmente. En mi caso, bueno, empecé por el tema forense, y creo que muchas veces más me referencian por el tema forense que por hacking, ¿no? Que me gustaría que sea el inverso. Más me referencian por forense porque por mucho tiempo empecé a abarcar temas forenses. Tuve la oportunidad de dictar cursos sobre forense. Bueno, todavía dicto, ¿no? Pero hay instituciones gubernamentales, hay instituciones del Estado, privadas, universidades, institutos. Entonces, profesionalmente me empecé a desarrollar en esas áreas. Empecé a incrementar como todos mis conocimientos en ello y bueno, y eso es como una bola de nieve, ¿no? Comienzas a realizar eventos, comienzas a ser más conocido, te comienzan a llamar, te comienzan a consultar, te comienzan a pedir cursos. Te va a ser referente, claro. Exacto. Y luego, claro está, por un tiempo sí me llamaron para trabajar en una empresa de Lima. Personalmente no me acostumbro a una ciudad con tanta bulla, con tanto... para visitar sí, pero claro, vivir como que no me sentí cómodo, me regresé. Y obviamente cuando me regresé sin trabajo ni nada, dije, ¿y ahora qué hago? Ese es uno de los puntos de quiebre interesantes, porque estás sin trabajo, estás sin estudios, ¿qué haces? Claro. Y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, si me piden dictar cursos, ¿por qué no dicto cursos por mí mismo? Claro. Y eso es lo que hice. Recuerdo que lo que hice fue el primer curso propio, el cual yo dicté, fue un curso que le puse por nombre muy modesto, Hacking con Kali Linux. En esa época Kali Linux creo que empezaba a ser conocido porque existía Backtrack. Backtrack cerró ¿cómo se dice? Su desarrollo. Y empezó Kali Linux. Entonces dije, bueno, voy a dictar un curso de Hacking con Kali Linux. Creo que le definí un precio que tal vez fue muy barato porque se inscribieron varias personas. O son dos cosas, ¿no? O era muy barato o en verdad la gente estaba interesada en aprender. Y dije, bueno, hubieron varios inscritos. Dije, bueno, esto parece que va bien. Por ahí conseguí un sistema gratuito en internet que afortunadamente en esas épocas se podía conseguir sin tanta publicidad, sin restricciones y demás. Y lo hice así, dicté un curso, creo que el primero duró 6 horas, les gustó, les agradó, muy buenos comentarios. Entonces dije, vamos a dictar otro curso. Y así empecé a dictar cursos por mí, creo que fue, Dios, reitero que soy bastante malo, tal vez fue 2014 o 2013, empecé a dictar cursos por mí mismo. Comencé a dictar cursos. En la actualidad tengo como 16 cursos disponibles en video, que todos ellos están en mi sitio web, y regularmente en el año dicto como entre 6 a 10, tratando o sea, bueno, en base a mi tiempo, a mis horarios. Me gustaría dictarlo todos durante el año, pero es prácticamente imposible. O sea, 16, no sé cómo encajaría. Bueno, estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Para otras personas tal vez sí lo. Claro. Y bueno, trato de mis cursos siempre actualizarlos, mejorarlos, corregirlos. Tal vez tengo una manera algo peculiar de dictar mis cursos, porque trato de dictarlos como a mí me hubiera gustado que me enseñen sobre ese tema. Bueno. En la actualidad, no sé si
y ya se me va saliendo un poco la crítica, cómo veo el hacking en la Mm, actualidad, me es el interesa. hecho veo, no sé si es por la generación actual, Ujú, pero como que los participantes o quienes participan en estos cursos esperan como que el paso a paso. No quiero claro. decir que esté mal el paso a paso, Ujú, pero cuando prácticamente quieren que les agarren la mano y que tú escribas el mm, teclado, que le presiones las teclas, como que claro. digo, no, Mm, esto no está bien. ujú, Eh, por eso reitero que tal vez yo tengo una perspectiva muy diferente cuando dicto mis cursos, que tal vez, no, no es tal vez, sino que yo los dicto como a mí me gustaría que me hubieran enseñado claro, cuando empecé en todo esto. Entonces, claro. tal vez esto es muy diferente a como alguien esperaría ahora que le dicten un curso, donde ahora veo cursos en los cuales te dicen el paso a paso, te detallan el comando, te detallan qué es lo que hace el comando, qué es lo que hace la opción, lo cual Ujú, no es que yo diga eso no sea adecuado, no sea mal. Es más, yo ujú, en los libros, bueno, en el libro que publiqué o en mi blog, ujú, donde trato de publicar, sí les digo, mira, esta opción guión N de claro. Nmap sirve para que no haga resolución Ujú, al N. sí, Esta opción, y yo sí le explico, bien. pero también apelo al participante a que si, por ejemplo, yo le digo estas opciones y no le digo la dirección IP o le pongo la dirección IP y el participante escribe mi dirección IP y no coloca su dirección IP, no, ahí estamos mal. O sea, no, pues, o sea, un poquito de criterio, un poquito de sentido común, que creo que no es mucho pedir. Y hasta la actualidad, desde hace años, sigo dictando cursos, mis cursos, porque obviamente me solicitan también para otros, afortunadamente, para empresas o requerimientos de capacitación. Este año, bueno, tengo oportunidad de dictar para países de España, para diversos eventos, ¿no? En España, en Bolivia, en México. Recuerdo también, creo que fue Ecuador o otros países más. Y claro, está en Perú también. Lo interesante es que reitero, para algunos puede resultarles atractivo como dicto mis cursos, para otros tal vez resulte como por qué están, no sé si decirlo agresivo, sino, o por qué están, por qué no es tan fácilmente digerible o fácilmente asimilable desde la perspectiva en cómo se dictan los cursos ahora. Reitero, no estoy diciendo que no sea lo adecuado, estoy hablando de que mi perspectiva es otra, la manera en la cual yo dicto los cursos. Y claro, yo estoy considerando también, de cierta manera, adecuarme a esta nueva generación, porque es inevitable que muchos de los cuales participan en mis cursos ahora son de la nueva generación. Entonces, estoy también considerando como que hacer un poco más ser un poco más amigable, un poco más de confortabilidad. Claro. Y precisamente por eso estoy tratando también de escribir, bueno, he publicado recientemente un libro, que es un libro digital, donde mi propósito es también eso, o sea, tratar de que ya alguien participa en un curso mío, pero en un libro yo puedo explayarme más o mencionar otros temas sin esa restricción del tiempo, sin esa Claro, restricción entonces, claro. es mi propósito que yo pueda, no solamente hacer sino quiero publicar otro o los que se Ujú, puedan, porque es una manera también de que alguien pueda tener un libro y decir, ah, mira, este comando es así, aquí está la imagen, esto es lo que tiene que salir, ¿no? Entonces, como que también yo sé que todos necesitamos adaptarnos a la nueva generación, a las nuevas épocas, es inevitable totalmente, totalmente. que Sí, sí. lo vaya a ser, y bueno, es una evolución constante al final esto. Sí, totalmente. Ahí, sabes que con todo este recorrido de tanto lo que has escrito, como los cursos, etcétera, seguramente has visto que ha cambiado también el público, como bien decías. Pero seguramente hay algunas cosas que encontraste en el camino que fueron las mismas, esas cualidades y aptitudes y actitudes también. ¿Cuál es ese skill set? ¿Cuál es ese conjunto de habilidades o de cosas que crees que tiene que tener hoy en día un profesional de ciberseguridad? Que quizás se parezca un poco a esa parte a esa parte de los años 2000, pero algunas cosas deben ser nuevas también. ¿Cuáles son esas características personales y profesionales que crees que tienen que tener? Bueno, en general, yo lo primero lo cual sugiero, y no solamente a profesionales en el tema tecnológico, sino a todos los profesionales, es desarrollen sus habilidades de búsqueda. O Ujú, sea, entiendan cómo
buscar la información a través de los motores de búsqueda como Google, como Bing, como Yandex. Ya, bueno, sería Ujú, ideal que busquen ujú, cuáles son las fuentes de información. A ujú, propósito, también estoy inmerso en el tema de OSINT, por eso lo menciono claro. esto. Entonces, mi primera sugerencia es esa, o sea, desarrollen sus habilidades de búsqueda. Y que no solo, bueno, y que puedan empezar, sí, con una simple palabra, como, no sé, cómo Ujú, preparo espaguetis, ¿no? Formulan ujú. una pregunta y Google les va Bien, a decir la respuesta. bien, Claro, no estoy hablando de la inteligencia artificial que van y le claro. dicen, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que un motor de búsqueda, que bueno, los motores de búsqueda también ya ahora están Ujú, incluyendo inteligencia artificial, estoy hablando de manera tradicional, ¿no? Traten de desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque esto es para mí es una base. O sea, el que alguien pueda encontrar la información por sí mismo es fundamental. Yo sé que es muchas veces más fácil, y a mí me ha ujú, ocurrido, me inicié, y bueno, algunas veces también digo, ya, bueno, le pregunto a un amigo, ya le pregunto y tiene la respuesta. Pero la satisfacción que se tiene cuando uno encuentra la información, cuando uno está buscando y buscando y buscando y ujú, encuentras esa información, eso no te lo regala cuando tú le preguntas a alguien y te da la respuesta. O sea, esa sensación de satisfacción de haber tú mismo ujú, solucionado, eso es incomparable. Entonces, siempre mi sugerencia es desarrollen sus habilidades de búsqueda, sepan cómo encontrar la información, bueno, cómo buscarla, cómo encontrarla. Y luego viene la segunda etapa, es decir, ya, una vez que encuentras la información, cómo tú la procesas en base ujú. a tus conocimientos y cómo la aplicas. Porque la Bien, información es, pero esa la información no es nada si tú no lo aplicas, no lo claro. procesas, no dices, no haces algo con esa información. Entonces ahí vienen tus habilidades, ahí vienen tus conocimientos, por ejemplo, ya abocándonos a nuestro ámbito tecnológico, ahí ya tus conocimientos sobre redes, tus conocimientos sobre hacking, tus conocimientos de forense, de OSINT, de bug bounty, de Ujú, ingeniería reversa, de malware, lo que fuese, ya ahí vienen tus conocimientos y habilidades. Y ahí es donde ahí es donde uno se percata que tal vez no sepa tanto como se supuestamente uno cree que sabe, aunque suene trabalengua. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con alguna nueva configuración, con algún nuevo tema, con algo que tú no habías escuchado o leído antes y que tienes que empezar a leer, tienes que empezar a buscar qué es esto, o por qué este comando es así, o por qué este programa, o por qué esto otro. Entonces, ahí es una nueva oportunidad para incrementar tus conocimientos. Otro de los temas, los cuales es importante también conocer, bueno, aparte del tema de desarrollar las habilidades de búsqueda, es la curiosidad. Es la curiosidad y eh, eso que te motiva a insistir en lo mismo, o ¿cómo se le denominaría? La perseverancia. O sea, tienes que ser muy curioso y tienes que ser muy perseverante. Curiosidad bien. para tratar de entender o conocer más sobre algo. Es más, el hacking creo que una de las definiciones es que tú Ujú, tienes que llegar a conocer algo mejor que aquellos que lo inventaron. mm, O sea, esa es la premisa. Si el administrador, o perdón, alguien creó Google, hubo un grupo o alguien que dijo, bueno, Google se creó para buscar páginas web en base a un criterio de búsqueda. Ya, pero ¿qué sucede si yo utilizo las directivas de Google y ujú, empiezo a buscar servidores mal configurados, directorios ujú. web que permiten ser listados o Claro, claro. versiones desactualizadas? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pensaron simplemente de manera diferente. Encontraron una manera de utilizar Google de una manera que estoy claro. seguro, bueno, es altamente probable, quienes lo diseñaron o quienes crearon Google no pensaron que se podía realizar. Entonces, Mm, primero, muy curioso, entender o querer entender, conocer, saber, investigar más y luego tener perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando estés totalmente. investigando, estés aprendiendo, muchas veces te vas a sentir frustrado. Y creo que Mm, de manera muy frecuente uno se frustra porque no entiende algo, porque algo no le sale como debería. Entonces te vas dando cuenta que mientras más sabes, pareciera que menos sabes mm, porque te enfrentas a situaciones en donde tú dices, ah, ya, y eso me pasa, por ejemplo, ayer o anteayer estuve actualizando mi Kali Linux y simplemente mi Kali Linux no inició. Entonces, uno se puede pensar, ¿cómo claro, soluciono? Bueno, una rápida búsqueda, una manera claro, de solucionar y se encuentra. Entonces, claro. este mismo problema que, por ejemplo, que para alguien quien inicia y que instala su Kali Linux, lo actualiza y no funciona, puede ser un desastre. Eso lo Ujú, puede alejar
o lo puede hacer que es que se aleje del hacking, que diga, no, no quiero saber Totalmente. nada, porque el Linux falla, porque esto no funciona, Ujú. porque... Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes a alguien a quien consultarle, o alguien que te guíe, o alguien, o tú mismo desarrollas tus habilidades de búsqueda, entonces vas a Google, buscas este mensaje de error, te dice, ah, bueno, este mensaje de error puedes solucionarlo de tales maneras. Aplicas eso y lo Mm, solucionas, al menos puedes encontrar una manera de sobrellevar mm. eso. Bien, Para mí eso sería la perseverancia, está buenísimo. la Sí, curiosidad, sí, que es... clave, clave, clave. Sí. Me encantó porque son cosas que se repiten bastante y creo que estamos llegando más o menos al mismo punto entre colegas. Y una sola pregunta más te hago, así antes de cerrar, que es, cuando tenés que aprender algo nuevo de todo este tiempo que estuviste aprendiendo, seguramente fuiste cambiando tus fuentes de información. Hoy, ¿por dónde te informás? ¿Cuáles son tus canales de información? Bueno, la mayor fuente de información ahora, a ver, yo lo primero, yo lo percibo como una fuente de información que viene hacia mí. O sea, Ujú. la fuente de información que viene hacia mí y que yo no la busco es Twitter. O sea, que en Bien, Twitter genial. me conecto y empieza a decirme que hay una vulnerabilidad en tal Bien, dispositivo, que alguien se comprometió el sitio web tal, que hay bien. una política que se ha publicado. Ya, esa es la información que Ujú. viene, ¿verdad? Que Bien. es como algo inherente. Y luego está la información que yo busco. La Ujú. información que yo busco ya depende de cómo cómo tenga cada día. Por ejemplo, estoy un día revisando sobre algún tema o estoy actualizando algún tema de mis cursos, estoy investigando algo y yo busco esas fuentes de información. Yo, no sé, pues, como te digo, hace un par de días actualicé mi Kali Linux y simplemente dejó de Ujú. funcionar. Pues tengo que buscar esa información y bueno, hay páginas o sitios donde de manera inherente tú ya buscas. Por ejemplo, si yo tengo un Ujú. problema con Kali Linux, ¿dónde busco primero? En el sitio web de Kali Linux, en Ujú. el foro de Claro. Kali Linux, y en el foro de Kali Linux, ahí puedes encontrar, es altamente probable, la respuesta Bien, a tu consulta o tu pregunta. Entonces, hay sitios en los cuales ya uno por defecto va, claro. sé que hay Ujú. muchos blogs, sé que hay muchos Ujú. sitios de noticias. No soy tanto de entrar a esos sitios a leer Ujú. noticias, sino Ujú. tratar de balancear mi tiempo, ¿no? Yo sé Ujú. que muchos Claro. clientes y todos los días Ujú. buscan noticias. Por ejemplo, yo no soy en mis webinars o en mis eventos, si la gente o los que escuchan o ese Ujú. video se percatan, no van Ujú. a encontrar, no sé, pues un video de la última vulnerabilidad o no van a encontrar Ujú. un video de, no sé, del último compromiso, del último ransomware, de la última empresa, Ujú. porque, mm, esto no es una crítica a quienes lo hacen, pero Ujú. más allá de estar pendiente de la última vulnerabilidad, de que si publico mi video de la última vulnerabilidad, si Sí. les exploto, no, yo quiero hacer lo que me nazca en ese momento. O sea, yo quiero Mm. hablar, si quiero hablar sobre Netcat, que es Claro. una herramienta del año 95, 94. Mm. Bueno, hablo sobre Netcat, o sea, Claro. ¿por qué alguien me tiene que criticar? Netcat lo Claro. sigo utilizando, lo sigo utilizando. Claro. Ya hago un webinar sobre Netcat, que no es la Bien. herramienta más actual, que funciona, Claro. está bien, Claro. ahí me gusta, pero hago lo que a mí me complace, me Está reconforta. bueno. Está Eso bueno. no quiere decir que a futuro vaya con la tendencia y que comience a hacer Claro. CTLs o bug Claro. bounty. Claro, Claro. esto no lo No he dejado. sabemos. En el Está momento muy bueno. me gusta hacer esto, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Nada, así que con esto quiero cerrar y agradecerte un montón por todo este tiempo y todas estas anécdotas. Seguramente en algún momento nos crucemos en presencialidad. No sé si va a ser en Perú o en Argentina o en algún otro lado también, pero quiero agradecerte mucho y por todo este tiempo que nos costó encontrar un momento para charlar, pero por suerte lo pudimos lograr. Así que te agradezco mucho y nos estamos viendo la próxima en cualquier momento. Ok, yo también reitero mi agradecimiento, en verdad. Para mí, creo que participar en un, este, en un evento, en un video en el cual se menciona la palabra hacker es bastante enaltecedor, ¿no? Creo que yo soy, y reitero que tengo bastantes, Eh, como que reparos en utilizar la palabra mm, hacker, porque para mí sí, el sí, sí, término tiene una connotación totalmente, amplia, muy, totalmente. muy peculiar. Entonces, bueno, agradezco también estar en un evento así, agradezco a ti, agradezco a todos los que estuvieron involucrados en esta conversación, porque hay personas involucradas también, y claro, a todos Seguro. los que escucharon o que escuchan este video y que, bueno, lo puedan tomar
lo que yo he dicho como una sugerencia o como una anécdota que les pueda ser útil, que finalmente es mi propósito. También Seguro, aprovecho para invitarlos a que revisen mis redes, colocan mi a nombre o full. colocan mi nick Bien, y listo, no voy a decir visitan esta página, no. Ingresan a bien, Google, o cualquier buscador, buenísimo, nombre, nick y ya pues me encuentran por ahí. genial. Y de paso practican habilidades de búsqueda. Muchas gracias. Nos Claro, vemos la próxima, Lorenzo. gracias. Chao, chao.